Amigos, estamos de vuelta, estamos en vivo, son las 8:49 de la mañana para hablar de un tema que nos llama la atención a cualquiera de nosotros, la bipolaridad. ¿Te has sentido en algunos momentos eufórico, optimista, con un gran estado de ánimo y de pronto te has sentido sin saber por qué triste o extremadamente irritable? Hablas muy rápido, tus pensamientos están continuamente avasallándote. Bueno, vamos a tratar de entender qué es la bipolaridad y sobre todo cómo saber si nosotros calificamos dentro de este trastorno. Ya está con nosotros para hablar de este tema la psicóloga María Schroth. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Bienvenida, gracias. Un placer de estar con ustedes. María, leyendo un poco acerca del trastorno de la bipolaridad, me siento muy identificada con todo lo que describen. Entonces mi pregunta es, ¿cómo saber si una persona es bipolar o no? Fíjate, cuando no hay la posibilidad de manera voluntaria de desacelerarnos. Fíjate, tú lo señalaste buenísimo al principio del programa, cuando señalas, dice, una euforia, un ánimo increíble y después como una cierta tristeza. Todos los seres humanos estamos permanentemente en un ciclo de tristeza y en algún momento melancolía y después tenemos también una alegría, porque bueno, nos ocurren miles de cosas en la vida y es natural ese vaivén, pero ese vaivén tiene que estar en una franja de lo que nosotros llamamos los psicólogos la normalidad. Y sobre todo, uno de los puntos centrales es que la persona pueda autorregularse. Es decir, tú estás muy eufórica porque te estás yendo de viaje, te estás yendo de esa vacación que tenías tiempo programando, en la noche antes no pudiste dormir y estás emocionada, o tú ves a los niños emocionados porque van a su viaje de vacación. Entonces, es natural que duerma mal, es natural que no tenga mi tiempo normal de sueño. Pero en el momento en que tú te das cuenta que estás sobrepasado, como quien decimos de manera coloquial, de vuelta, el sujeto es capaz de autorregularse y decir si es verdad. Y entonces esa posibilidad que tiene el sujeto de autorregulación es lo que nos indica a nosotros los psicólogos que el sujeto está sano. Cuando yo no me puedo frenar en esa hipomanía, porque es bueno que la gente entienda que hay la manía, que generalmente la manía la van a inmediatamente identificar como una persona que requiere incluso una internación, ¿ok? Pero la mayoría de nosotros los seres humanos estamos en hipomanía, que es por debajo de la manía. Es cuando tú dices, estoy eufórica, estoy feliz, le doy Doctora, besos a todo el mundo. el tema está muy interesante, pero si le parece vamos a hacer una pausa rapidito, ajustamos un tema de sonido y ya volvemos con más de la entrevista, no se aparte. ¿Cómo no? ¿Qué es la bipolaridad? ¿Cuáles son los síntomas y cómo podemos atenderlo? Está con nosotros la psicóloga María Schroth para retomar este tema. Doctora, quisiera que nos hablara un poco acerca de cuáles son esos síntomas, cómo saber si estamos en control o tenemos que buscar a un especialista. Fíjate, el punto central es que tú puedas identificar si no hay la capacidad de autorregulación por ti mismo. O sea, cuando estás, por ejemplo, en un momento de mucha euforia, de mucha alegría, y te quedas como, y lo puedo decir de una manera coloquial, te quedas como pegado en esa euforia y no puedes parar, no puedes tener momentos de calma, no puedes dormir. Y muchas veces en la euforia o en esos momentos de hipomanía, la persona puede estar hasta 24 horas, 34 horas sin dormir y con una energía desbordante. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no hay la posibilidad de autorregulación, la recomendación es pide ayuda. Generalmente es tanta la euforia que yo me siento con una capacidad sobrehumana, de hecho es una de las características de la bipolaridad, y hace que no busque asistencia, sino los familiares o las personas que están cercanas a esta persona buscan la ayuda. Porque generalmente esa persona con esa hipomanía no llega al consultorio, llegan los familiares o los amigos de esa persona. Luego está la otra polaridad, que es la depresión. Y la depresión tiene que ver
con ese sentimiento de minusvalía que hace que yo no me quiera levantar de la cama. Y entonces la bipolaridad tiene que ver con ese pase de manera intensa, marcada y extrema de estos dos polos, de la hipomanía a esa depresión o esa tristeza profunda que puede terminar en incluso atentar contra mi propia vida. Entonces la bipolaridad tenemos que entenderla como una enfermedad que la padece lamentablemente el 2% de la población a nivel mundial. Es más común de lo que nosotros estimamos. Y es necesario que la familia y el entorno se active para la asistencia. Es muy difícil que el paciente de manera natural vaya a consulta. Generalmente es todo un camino de concientización porque es un impacto. Esta enfermedad genera un cierto impacto emocional. En cuanto a, no todo el mundo quiere tener un trastorno emocional. Generalmente preferimos decir, no, es que estoy eufórico, no, es que estoy deprimido, ya se me va a pasar. Pero hay medicación y hay tratamiento para este trastorno del ánimo. Y la recomendación es busca asistencia especializada, ya sea con un psiquiatra o con un psicólogo especialista en el tema. Doctor, ¿existe algún tipo de cambio físico en nuestro cerebro cuando existen estos casos de bipolaridad? ¿Y de qué manera se puede llevar una vida, entre comillas, normal? Porque veíamos el caso de Catherine Zeta-Jones que nos abrió un poco la mente hacia la existencia de esta enfermedad. Fíjate que hoy en día hay muchísima investigación y sí hay, algunos investigadores han referido incluso un cambio estructural y un cambio a nivel de funcionamiento, más que estructural. Y te hablo, por ejemplo, de una investigación que se hizo con más de 3.000 pacientes de todo el mundo y se descubre a través de neuroimagen que hay diferencia entre un cerebro enfermo con la bipolaridad, con este trastorno, y un cerebro sano. O sea, sí hay un cambio. Ahora, es bien esperanzador porque estamos en una época en donde existe una química de avanzada, hemos años luz a como fue hace 40 años. Hoy en día hay químicos que te permiten regular el ánimo. Hoy hay tratamiento y las personas que sufren este trastorno del ánimo pueden tener una vida normal, siempre y cuando estén medicados. Y no solo la medicación, sino paralelamente es necesario que exista la asistencia por parte de un psicólogo que, si se quiere, trabaje contigo, sobre todo en este tema de la autorregulación. O sea, el psicólogo generalmente, cuando trabaja con la bipolaridad, el objetivo es ayudar a ese paciente a detectar los signos de alarma para ese proceso de autorregulación, incluso familiar. Porque a veces hay que ajustar la medicación. O sea, es todo un proceso, incluso, y yo quiero aquí reflejar, es todo un trabajo del andamiaje social. O sea, la bipolaridad es necesario que la familia, el entorno, se active no solo para entender la enfermedad, sino también para asistir a la persona cuando está ya sea en hipomanía o cuando está en depresión. Doctora, vemos en nuestro día a día algunas personas y utilizamos el término de manera muy relajada, ¿no? Como queriendo decir, ese es bipolar, porque un día saluda, al día siguiente no, un día está con una gran sonrisa, al día siguiente ni te habla. Cuando nosotros tenemos cerca a una persona con algunas características en específico que, como usted señala, no pueden controlarse, ¿qué deben hacer esos familiares, esos amigos? ¿Cuáles serían las indicaciones? Fíjate. Nosotros usamos el término bipolaridad, y lo has dicho perfecto, con mucha, si se quiere, estamos como muy relajados utilizando el término. Todo el mundo lo utiliza, es que estás bipolar. De hecho, a veces decimos, esto es bipolar, porque vemos ese cambio en nosotros de ánimo. Ahora, esos cambios de ánimo, siempre y cuando estén en una franja, y hay, incluso después con calma se puede facilitar algunas láminas que puede ayudar a la audiencia a entender, de la normalidad, donde yo no caigo en una depresión, sino tengo una tristeza, no caigo en una hipomanía, sino tengo tal vez una aceleración natural porque estoy emocionada. Siempre y cuando esté en esa franja, estamos hablando de una persona que está dentro de los parámetros normales. Okay. Cuando yo me excedo en, por ejemplo, estoy en una fiesta y esa fiesta se prolonga
y termina siendo un matiné y no solamente estoy 4 horas o 5 horas disfrutando la fiesta, sino que quiero una semana completa de euforia y de fiesta, ahí ya tenemos que estar pensando de que existe posiblemente una hipomanía. ¿Y cuál es la recomendación? Consultar a un especialista, pedir la asistencia a un especialista. Muchas veces a mí me llega al consultorio familiares que traen al paciente, porque como te referí, el paciente se siente tan, pero también te dice yo no necesito ayuda, no tiene conciencia de enfermedad. Generalmente en la hipomanía no hay conciencia de enfermedad, porque estoy eufórico, es el mejor momento de mi vida, ¿cómo es que necesito ayuda? Es generalmente el diálogo del paciente. Entonces generalmente vienen los familiares a traer, y traen al paciente a consulta. En el caso de la depresión, muchos consultan cuando están en depresión. ¿Okay? En el caso de la depresión es diferente. Cuando están en depresión, pues sí, los ves pidiendo asistencia, pidiendo ayuda, y ya toca de parte del psicólogo, el especialista, el poder hacer una buena diagnosis, poder revisar muy bien, porque el trastorno bipolar se puede confundir con otros trastornos, con otras patologías. Entonces, no hay una medición en sangre, no hay una tomografía que yo te pueda decir si efectivamente tienes un trastorno bipolar, sino es simplemente la clínica, es decir, que necesitamos la referencia conductual, qué es lo que hace la persona, cómo ha sido su historia. Porque hay personas, por ejemplo, que han tenido periodos de manía muy prolongados, han tenido momentos en su vida de manía y no han tenido ningún episodio depresivo, pero en el momento que aparece ese episodio depresivo, ya automáticamente podemos diagnosticar un trastorno bipolar. ¿Okay? Doctor, un paciente con un trastorno bipolar puede llevar una vida normal en lo profesional, en lo personal, con un tratamiento ajustado, o esto tiene efectos secundarios o depende del esfuerzo personal de cada quien. No. Y me encanta además lo que acabas de señalar, esfuerzo personal. Es súper importante, y esto es psicoeducación. La persona que sufre este trastorno no tiene que ver con su voluntad. Muchas veces decimos, ponle más, cuando está en el periodo del polo de la tristeza, ponle energía, ponle fuerza a la vida, tú si quieres puedes salir. No. Cuando hay un trastorno, la bioquímica está alterada y por ende, al estar alterada la bioquímica, no hay capacidad, la voluntad se merma. Entonces, es necesario que entendamos que esta persona, cuando tiene el trastorno, obligatoriamente necesita de esa química que lo regula y posteriormente, que está regulado, necesita de la asistencia psicológica para ayudarlo a establecer una estructura de pensamiento que lo ayude a convivir con la enfermedad. Entonces no tiene que ver con voluntad. La persona está enferma y es necesario que lo veamos de esa manera, porque a veces somos muy despiadados y señalamos que si tú quieres lo puedes lograr. No, estamos hablando de una incapacidad bioquímica. Tu cerebro no está en condiciones y por ello viene este trastorno que lo evidenciamos conductualmente. ¿Okay? ¿Sí se puede superar una depresión por bipolaridad? Totalmente, totalmente. Y sí se puede incluso superar también la manía. O sea, hay hoy en día la química para poder estabilizar ese cerebro. Y hay los tratamientos a nivel psicológico para ayudar a ese paciente a llevar y poder tener calidad de vida. Y creo que ese es el mensaje central en esta entrevista, es decir, que hay calidad de vida, hay posibilidades de calidad de vida, pero necesitan del tratamiento. No es algo que lo puedo hacer de manera mágica, no es algo que lo puedo hacer de forma voluntaria, no. Necesito de la asistencia especializada. Creo que eso es lo más importante a señalar, ¿no? Claro, desmitificar primero la enfermedad y saber que sí existen opciones. Doctora, gracias por su aporte el día de hoy. Seguiremos analizando estos temas que son del interés para nuestra audiencia. Feliz día para usted. Muchísimas gracias.